Porque Sacapiojos está en YouTube, está libre, ¿no? No lo sé. Yo Creo que no. Yo creo que no deberíamos liberarlo. No. Es nuestro, es mío. Imagiro. Somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. Sí, canal. Hoy seguiremos hablando de Sacapiojos. Sí, porque hay mucho de qué hablar con Sacapiojos, porque era una obra que duraba 54 minutos. Y fue un proceso muy largo y muy especial. Sí, el proceso de creación. Sí, hermoso. Entonces, ¿qué estábamos diciendo de Sacapiojos? Tenía él solo a Yerlincita. Sí, era el segundo, ¿no era el de Lady? Ah, el de Yerlin. El de Yerlincita. Que ahí se trataba un poco estos niños que son muy talentosos, que tienen facultades espectaculares en diversas áreas, y los adultos que están cerca, que son los que pueden ayudar a que ese talento siga, porque el niño solito no decide, oh, me voy a inscribir en clases de robótica, porque no, él solo no puede. Tiene que ser algún adulto, Claro, un referente que esté por ahí y diga, este tiene talento para esto, vamos a ayudarlo. Ah, le gusta mucho. Sí, que lo acompañe, que lo escuche. Y como más bien a veces ese interés que muestran constantemente los niños es silenciado. No lo hagas, deja de molestar. Uy, tú otra vez con eso, otra vez, Sí. ¿por qué lo mismo? Exacto, es el tema de que tú otra vez, qué fastidio, se vuelve una molestia cuando es un talento, es una potencia que hay que escuchar y que hay que apoyar, porque hay que llevarla a buen puerto. Y ella quiso, fue decisión de ella, así como también fue Trabajar decisión eso. tuya trabajar el que tú trabajaste. Ella quiso por una referencia que tenía de unos niños familiares. Fue todo un reto porque yo decía, wow, ¿cómo convertimos esto con la danza? Es decir, que no haya palabras, que haya acciones, pero que no sea solamente acciones teatrales, acciones actorales, pero que haya danza también, que haya movimiento, porque bueno, la idea es mostrar que la danza también puede hablarle a los niños, también puede ser una fuente de crecimiento, de tocar el alma, de mostrarle belleza a los niños a través de la danza. Entonces fue un reto, pero lo logramos, ¿no? Con el tema de la música. Exacto, de una pianista. Una niña pianista. Y eso también se hicieron, ese trabajo también fue muy interesante, ¿no? De toda la música, cómo se fue organizando, que no fue música original, sí se hicieron detalles específicos para poder narrar esas historias que se estaban contando. Sí, bueno, porque en toda la obra yo me metí en el estudio de grabación de UNEARTE con Qué Bello, Horacio, que me ayudó muchísimo, y el profe Hilario, que era quien llevaba ese estudio de grabación, que además súper profesional, el profe, y el profesor es un ingeniero de sonido, es decir, era un lujazo, ¿no? Por ser un proyecto de UNEARTE nos lo cedieron sin tener que pagar, ¿no? Porque era un proyecto académico. Entonces, bueno, en toda la obra, por ejemplo, con la obra de Luisi, el solo de Luisi había que grabar esas voces, y Luisi se trajo un compañero, un amigo, y entre él y yo hicimos la pelea y toda la edición de la musicalización, cuando venía la música, fue todo un trabajo. Y en el de Yerlin también. En el de Yerlin también, porque se escuchan voces como regañándole y mandándole a callar, y la cosa es ella como tocando el piano, y los padres que se escuchan que la mandan a callar, y ella continúa, y después se convierte todo, ella toca el piano en el espacio, en todas partes, con todas partes de su cuerpo, corriendo, saltando, girando, todo se vuelve un gran piano, una gran obra de piano, es bellísimo. Y después también eso es lindo porque hasta esos adultos que estaban ahí rodeándola la felicitan, o sea, logran darse cuenta, despertar y ver que ese era el camino de ella. Claro, que sí, ella al estaba final. hecho para eso. Sí. Al final la aplauden, es decir, al final se escucha como el amor, los besos, hay como un reconocimiento de ese talento. Ay, Sí, qué como un lindo. decirte, oye, te amo.
Sí, sí, sí. Perdón por no pararte. Exacto, exacto. Y ahí también era importante que estábamos buscando siempre que estuviese reflejado la presencia femenina y masculina, ¿no? Que no fuese siempre como, es la voz de mamá que está regañando, siempre es mamá, siempre es la abuela. No, también puede estar un papá, un tío, alguien masculino que esté por ahí. Y no solamente regañando, sino también dulce, celebrando, acogiéndola, porque se escuchaba la voz del papá diciendo, wow, así como sorprendido de que esa niña había hecho esa belleza, ¿no? Que tenía ese talento. Y después venía el solo de Glady, ay, tan bella, ay, que todos son tan talentosos. Glady, qué linda, que ella quería trabajar el tema del egoísmo en los niños, una niña egoísta. Pero claro, uno cuando ve a un niño o una niña egoísta, uno como que tiende a personalizarlo. Es porque él es terrible. Sí, exacto. Ese niño es así y son producto de un contexto, siempre es un contexto. Entonces, bueno, ese era muy gracioso. Y era egoísta pero mimada también, ¿no? A una niña que se le notaba como que también tenía ese cariño para cuidarla, ¿no? Pero que la querían como cuidar tanto y tener tanto que entonces no dejaban que compartiera con nadie, porque eso era de ella. O eso yo sentía yo mucho de ese personaje, porque era muy dulce, o sea, terminaba siendo una niña dulce, pero que no sabía cómo dar hacia los otros. Sí, entonces estaba toda la cosa de que ella decía ¡mi niña! Y le quitaba la naricita a un niño, nariz imaginaria, por supuesto. Ella no salía del escenario, ella salía por el público. Ay, no me acordaba. Ella entraba y rompía totalmente, que toda la obra, porque estaba hecha a teatro a la italiana, nosotros allá y los niños viendo acá. Cuando ellos estaban súper concentrados porque ya había pasado todo allá, de repente aparecía Glady desde atrás gritándoles con una voz súper potente. Ay, sí, también. Y entonces los muñecos. y además era muy disruptiva con los niños, se metía mucho con los niños, le quitaba una chupeta imaginaria, Un carrito, se lo quitaba, y se lo guardaba en una caja que tenía. Que además eso está genial, ¿no? Eso de, esta es mi coraza aquí. Exacto, ella estaba como metida dentro de una caja de cartón que tenía unas telas aquí, ella la tenía puesta. Decía frágil. ¡Ay, sí, no me acordaba! Entonces iba quitándole cosas a los demás. Y las guardaba. Entonces, eso fue un conflicto fuerte, ¿viste? Porque, ¿cómo hacer con eso? ¿Cómo no acentuar eso del mío en los niños? De hecho, recibí críticas de mi queridísima Evelyn Méndez, estudiante, me lo dijo, profe, lo tengo que decir yo. No estoy de acuerdo con eso, yo creo que están reforzando. Y yo, ay Dios mío, bueno, recibo la crítica y tengo que ver cómo lo resuelvo, pero bueno, como lo resolvimos fue que continuamos haciéndolo porque está la cosa del juego. ¿Y qué era lo que pasaba? Que al final eso se resolvía, al final ella se quedaba como solita y se sentía así sola y empezaba a regresar cosas. Y a compartir más de lo que le había quitado. Ella empezaba a repetir caramelos y era muy divertido porque eran cosas imaginarias y los niños se paraban así para agarrar. Sí, eso sí, tan bello, vale, también no me acordaba de eso. No existía Pero nada. muy importante, antes de compartir más de lo que había quitado, devolvía, porque es importantísimo. Siempre he leído eso en todo el proceso de investigación que he hecho, que si tú le haces a un niñito así, la nariz mía se la tienes que regresar, porque se puede quedar, permiso, te la regresé. Se puede regresar con la sensación de que le quitaron algo de verdad, ¿sí? Es decir, lo simbólico es muy fuerte en los niños, hay que tomarlo en serio. Entonces, ella regresaba, esa nariz que quitó por ahí, ese helado, ese carrito, la pelota, no me acordaba que quitaba una pelota. Ella regresaba la pelota, chupeta creo que también, o chupeta era lo que daba después de más. De caramelitos. Exacto, entonces ella empezó a dar de más de cosas cosas de más. Y empezaba a tirar caramelos y besos y los niñitos ¡ah! Entonces era un delirio realmente. Y además ahí sí se tuvo que trabajar mucho el que esa furia con la que ella quitaba las cosas tuviese siempre un juego, que no fuese de verdad rabioso, de verdad como ¡ay! Que se haga imponer, porque si no despertábamos en los niños como un instinto de hacerle maldades.
de Ajá. ser más fuerte que ella, Exacto. de demostrar Competir, sí. quién era más. Y entonces se volvió un poco loco la cosa. Sí, como trabajar las sutilezas para que vean que en esto no es nada, así que ponte ahí y haz cualquier cosa, lo primero que se nos ocurra y de cualquier manera, no hay toda una investigación. Tenía que haber un tono pícaro, dulce, tierno, juguetón, dentro de ese mío, es decir, como que de ladito se notara la sonrisa. Era muy particular, es ¿no? una sensación que tenía que estar ella en el punto preciso, o sea, si ella Sí. se descuadraba mentalmente, ya la pieza se iba. Exacto, y Sí. después como ella, como con movimientos, con acciones sin la palabra, demostraba que, oye, se quedó sola, Que nadie jugaba con ella, me aislé del mundo. que estaba en esa caja. Estaba allí acorazada, allí en ese cajón metida, enjaulada. Entonces, como ella siente que necesita contactar, entonces fue un trabajo súper fuerte y ella como intérprete maravillosa. Bueno, Yerlin también, Luis también, todos maravillosos. Entonces ¿te acuerdas una vez en la sala Ana Julia de UNEARTE que los niñitos empezaron full la sala Ana Julia? Sí. Es que era genial. Era como una estrella de rock, la rockstar mío, Glady Gaviti. Era fantástico, ¿verdad? Eso era fantástico. Sí, full, 400 niños, quizás no 400 porque venían los adultos, los maestros, entonces supongamos que eran 350 niños, Porque 340. estaban full, esas funciones eran full. Que venían de escuelas, invitábamos a Y todas escuelas las visitas, cercanas. todas. Exacto, bello. ¡Mío! ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Pero bueno, bello. Yo creo que logramos resolverlo, aunque Evelyn siguió siendo crítica conmigo y yo lo sigo reflexionando. Aunque no está en repertorio esa obra, yo sigo pensando, ¿qué será lo mejor? ¿Qué es el arte? Es decir, porque tampoco podemos dejar de jugar a lo que pasa. Es la cosa, ¿cómo lo transformas? La crítica de Evelyn es que yo creo que ella siente que no lo llegamos a transformar, que llegamos a hacer mucha énfasis en el mío. Pero bueno, y ahí eso de como que también es otra forma de maltratar a los niños a veces con esa sobreprotección, ¿no? Con ese quédate aquí encerrado en este espacio y estas cosas son tuyas porque yo he hecho mucho esfuerzo para comprarte la mejor casa de muñecas. Yo de esto es lo mejor, entonces no dejes que los demás te lo dañen. Es un poco... No, bueno, y además el darles demasiadas cosas y hacerles creer que todo es de ellos, es como lo decíamos en el video anterior, es un poco tapando huecos de carencias que yo tengo y que yo no les puedo resolver como adultos, entonces te tapo a ti y así te estoy tapando también a ti un montón de cosas. Te estoy diciendo No te que te dejo. calles, no te dejo que te expreses porque te doy una chupeta, te doy el helado que pides, si le quitas a algún niñito me hago el loco porque no quiero ver eso, ¿no? Bueno, aquí psicoanálisis. Estamos, imagino filosófico, imagino psicoanalítico. Bueno, Anaí aprueba nuestra obra, Saca Piojo. Por cierto, Anaí, mi hija que está estudiando psicología, Anaí siempre me ha dicho, mamá, Sacapiojos es una obra maestra. Es que trabajamos muchas cosas que le pasan al cotidiano de los niños, Sí. pero que les pasaba también desde su cabecita, ¿no? Desde cómo te crías, de cómo ves el mundo. Cada niño era muy particular, eran Sí. muy diferentes de realidades que podías extrapolar, no importa tu contexto socioeconómico, podías ver, oye, Sí. eso me pasa. Sí. Y también O eso me pasó. Lo que yo iba a decir también es que Anaí no es una persona así especialmente expresiva que anda diciéndole a todo el mundo que es maravilloso, pero ella todavía lo recuerda porque ella lo vio de niña. Sí. Ella lo vio chiquita y ella dice, no mamá, y ella ha visto Sacapiojos en YouTube. Porque Sacapiojos está en YouTube, está libre, ¿no? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no deberíamos liberarlo. No. Es nuestro, es mío. Chao. Gracias por acompañarnos en
en este proceso de recordar nuestra primera obra, Sacapiojos, que fue hermosísima. Comenten, suscríbanse, compartan y denle like, por favor, que es muy valioso para nosotras y no cuesta nada. Y nos ayuda muchísimo. Pueden ser parte de difundir este proyecto.